Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido correspondiente al diseño de cuadro latino, específicamente la jornada de laboratorio. Veíamos anteriormente las principales características o reglas que exige este diseño experimental. Ya sabemos el origen de los diseños y dentro de las características principales del diseño de cuadro latino, en un primer momento tenemos que constituye una ampliación del diseño de bloques completos al azar. Esto se le atribuye producto de que en el diseño de cuadro latino participan dos factores fijos controlados, es decir, dos factores de bloqueo. Llámese a uno de ellos filas o hileras y al segundo columnas. Segunda característica, también conocido con los nombres de diseño de tres vías y doble agrupamiento. Diseño de tres vías, esto se debe a que participan las siguientes fuentes de variación. El factor fijo manipulado, es decir, los tratamientos o los estímulos, y los dos factores fijos controlados, las filas y las columnas. Y doble agrupamiento, producto de los dos factores de bloqueo. Tercer característica, tiene mayor aplicación en investigaciones agropecuarias. Veíamos que este diseño es uno de los más utilizados principalmente en el sector pecuario, debido a que permite el ahorro de material experimental hasta un 75%. Como cuarta característica, controla el efecto de dos factores fijos que impidan manifestar el verdadero efecto de los tratamientos. Quinta característica, que es la que ya mencioné, reduce el uso del material experimental hasta un 75%. Al igual que en el diseño de bloques, se pueden estimar parcelas perdidas a través de la expresión algebraica de Yates. Y se aplica únicamente en casos donde el número de tratamientos es reducido. Ese número de alternativas tecnológicas es reducido. Entonces, se cumple ante una de las exigencias para poder aplicar el diseño de cuadro latino. Importante, la aleatorización. En el diseño completamente al azar, veíamos que los tratamientos se aleatorizan a todas las unidades experimentales. En el diseño de bloques, los tratamientos se aleatorizan en cada uno de los bloques, debido a que todos los tratamientos tienen que participar en cada uno de los factores de bloqueo. Ahora en el diseño de cuadro latino, ¿cómo es la aleatorización? Vean, primero partimos de un cuadro latino estándar de tamaño requerido. Un cuadro latino estándar, vean, a cada tratamiento se le asigna una letra, letras mayúsculas, A, B, C, D. Luego seguimos con el B en la siguiente fila, B, C, D, A. Luego vamos con el C, D, A, B. Y finalmente con el D, D, A, B, C. Partimos de ese cuadro estándar. Luego iniciamos lo que es la aleatorización. Se realiza la aleatorización de todas las columnas, ¿de acuerdo? Es decir, A, B, C, D, se hace la aleatorización de todas las columnas, de los tratamientos en cada una de las columnas. Y luego el mismo proceso se realiza, pero para las filas, se hace la aleatorización para las filas. Vean que a diferencia del diseño de bloques, en el diseño de cuadro latino se realiza una doble aleatorización. La aleatorización para las columnas y una aleatorización para las filas. Modelo lineal que exige el diseño de cuadro latino,
Vean, a diferencia del diseño de bloques, participa otro factor fijo controlado u otro factor de bloqueo. La variable respuesta, esos rendimientos, esas ganancias de peso van a estar influenciadas por una media general más el efecto de tratamientos más el efecto de un factor fijo o el primer factor fijo de, de bloqueo que se le denomina hileras más el efecto de un segundo factor fijo de bloqueo que se le conoce como efecto de columna y el error experimental. Entonces vean que a diferencia del diseño de bloques, participa un segundo factor de bloqueo, al cual se le conoce como columnas. Ok, con respecto a la práctica de laboratorio, vamos a abordar el siguiente caso. Se evaluó el efecto de 5 raciones alimenticias en la ganancia de peso de cerdo de engorde de la raza Landrace. Para ello se utilizaron 5 raciones alimenticias. Vean, 5 raciones alimenticias. Esto representa los tratamientos. 5 cerdos con características diferentes respecto al peso. 5 cerdos con pesos diferentes. Aquí está el primer factor de bloqueo. Y 5 periodos de alimentación diferentes. El segundo factor de bloqueo. ¿De acuerdo? Obteniéndose los siguientes resultados. Vean, aquí están las raciones que se administraron, la A, B, C, D, E, que son los tratamientos. 50% concentrado, 50% pulpa de café. La ración B, 55-45, la C, 60-40, la D, 65-35 y la E, 70-30. Obteniéndose los siguientes, vean ya la aleatorización, ya los registros en campo, cumpliendo con la aleatorización y los respectivos resultados. Estos son los resultados, las ganancias de peso en kilos. Y vean, están las hileras que están representadas por los periodos, los 5 periodos, y las columnas que están representadas por los 5 cerdos con pesos diferentes. ¿Ok? Y la variable respuesta que está aquí ya aleatorizado, los tratamientos y los respectivos resultados obtenidos. Ok, entonces vean que el origen del nombre cuadrado siempre al establecer los factores de bloqueo, los niveles tienen que coincidir. Las hileras, los 5 periodos, y vean también en el caso de los cerdos que representan las columnas, de igual manera, 5 cerdos. Por eso es un diseño cuadrado latino. Ok, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el investigador antes de aplicar la técnica del análisis de varianza bajo este diseño? Verificar el cumplimiento de los filtros que éste exige, es decir, los supuestos. Y para ello vamos a dar inicio al desarrollo de este caso, ya como parte de la práctica, utilizando el programa estadístico SPSS. Ok, vean que con los datos, lo primero es, el primer paso, elaborar la matriz en Excel. Siempre el enunciado del caso, los resultados obtenidos en campo y luego la matriz, la estructura de la matriz. ¿De acuerdo? Vean que en este caso he trasladado en este cuadro primero los resultados obtenidos, los pesos, y luego cómo fueron asignados los tratamientos cumpliendo con los 2 criterios de aleatorización. Porque estos elementos son los que voy a trasladar en la matriz. Ok, en el caso de los tratamientos, vean tratamientos, que los tratamientos están representados por las raciones alimenticias. Simplemente voy trasladando de columna en columna. De igual manera la variable respuesta, que son las ganancias de peso. ¿De acuerdo? Luego de tener la matriz, vean,
En el caso de los tratamientos, a diferencia del diseño de bloques, participan las filas y las columnas, dos factores de bloqueo. Y vean que siempre nos ajustamos al modelo lineal. El efecto de tratamientos, ok, la media más el efecto de tratamiento más el efecto de fila más el efecto de columna, y luego tenemos lo que es la variable respuesta. Es decir, la variable respuesta está influenciada por estas fuentes de variación. Ok, teniendo la matriz de Excel, la trasladamos al programa SPSS. Vean, en el caso de las filas, las hemos estructurado en su orden lógico. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Fila 1, 2, 3, 4, 5, que son los periodos. Luego, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y en el caso de las columnas, columna 1, porque es el orden. ¿De acuerdo? Columna 1. Filas 1, 2, 3, 4, 5. Y luego columna 2 y filas 1, 2, 3, 4, 5, hasta finalizar con el total de columnas, que son 5 columnas. Y siguiendo el orden de las columnas, bajo ese orden se trasladan los tratamientos, ¿de acuerdo? Estos son el A, B, C, D, E, los tratamientos o las raciones correspondientes a la columna 1. Luego, si ustedes verifican, B, C, D, E, A, las raciones correspondientes a la columna 2, ¿de acuerdo? Y se han ido trasladando por columnas. ¿Ok? Luego trasladamos esta matriz de Excel al programa estadístico, SPSS. Y vean, en vista de datos, proceden ustedes a pegar esos datos de Excel. ¿Ok? Y ya tenemos lo que es la matriz en SPSS. Luego se direccionan a vista de variables y proceden a modificar los decimales, asignar la etiqueta y de igual manera los nombres, ¿de acuerdo? Los nombres, el ID o ID, el código de identificación, tratamiento, filas, columnas y ganancia de peso. Y la variable, ¿de acuerdo? La medida. ¿Cuál es esa medida? Ordinal, nominal y la variable respuesta, que es escalar. Ok. ¿Cuál es ese ritual de significancia que se tiene que ejecutar? Veamos la sintaxis. De igual manera, estos archivos ya los disponen ustedes, por lo tanto, ustedes solo van a ir corriendo la sintaxis y yo voy a ir ejecutando todos los pasos. Veamos. Vean, siempre es importante el título, que en este caso es diseño de cuadro latino y pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. El caso que se va a ejecutar, que en este caso es la evaluación del efecto de 5 raciones alimenticias en la ganancia de peso de cerdos de engorde de la raza Landrace. Y el procedimiento estadístico es el siguiente. Primer paso, la exploración de los datos. Ok, y dentro de la exploración de los datos hay que obtener las medidas de resumen globales. Procedan ustedes a ejecutar el comando de las medidas de resumen globales. Ok, yo les voy a explicar los pasos para ejecutar esas medidas de resumen globales. Y esto ya lo hemos abordado en los contenidos anteriores: analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Luego, desactivar mostrar tablas de frecuencias, porque no es el método que queremos. Este es para variables cualitativas. Luego, trasladar la variable cuantitativa, que es la ganancia de peso, direccionarse a estadísticos y activar todas las medidas de resumen, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma, simetría y kurtosis. Continuar y luego ustedes le dan pegar. Al dar clic en pegar, los direcciona a la sintaxis, pero como ya tenemos la sintaxis, vamos a ir dando clic en aceptar. ¿Okay? Estos resultados ustedes ya los corrieron porque ya ejecutaron el comando. Y vean, aquí nos ha hecho falta un elemento, y es el histograma. En estos pasos, en el caso de ustedes, les tendría que haber generado el histograma. Vamos a activar el histograma. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias en gráficos, activar el histograma y activar mostrar curva normal. Continuar, ahora tiene que generar ese histograma.
En este momento está cargando. Y listo, vean, están las medidas, resumen. Ahí está la media, mediana, moda, desviación, varianza, simetría, la kurtosis, el rango, entre otros elementos, y el histograma. ¿Cómo se interpreta esto? Ya lo hemos abordado anteriormente. En síntesis, vean el comportamiento de la curva en el histograma. Casi posee un comportamiento normal. Verifiquemos. Según la simetría, vean, es asimétrica positiva. Y según la kurtosis es platicúrtica. ¿De acuerdo? Es platicúrtica. Verifiquemos. Y aquí está el comportamiento. Vean, kurtosis, coeficiente de kurtosis negativo, estamos ante una curva platicúrtica. Ok. Luego veamos el segundo paso en la sintaxis, la medida resumen, pero por tratamiento. ¿Cuáles son los pasos? Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Vean, ese es el camino. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Luego habilita esta ventana y en esta ventana, en lista de dependientes, trasladar la variable dependiente, que es la ganancia de peso. Y en los factores, en este caso, lo vamos a realizar solo por los tratamientos. Por lo tanto, solo trasladar los tratamientos. Y vean que aquí en mostrar aparece ambos. No queremos ambos, queremos solo los estadísticos. Activar los estadísticos. Y luego, si no tuvieran la sintaxis, pegar. Pero como ya se tiene la sintaxis, dar clic en aceptar. Y estos son los resultados que a ustedes les ha generado. Ustedes simplemente procedan a correr lo que es este comando para que genere las medidas resumen por tratamientos. Y vean, aquí están los resultados. En el primer paso teníamos las medidas resumen pero globales. En el segundo paso ya los segmentamos por tratamientos. Ok, veamos, siguiendo la sintaxis, el histograma por tratamientos. Vean, histograma por tratamientos. Seleccionen ustedes todo el comando y córranlo para que les genere el histograma. Yo voy a explicar los pasos. ¿Ok? ¿Cómo generamos ese histograma por tratamientos? Nos vamos a gráficos, generador de gráficos. Y luego seleccionar la opción histograma, la primera opción, dando doble clic izquierdo. Al eje X siempre hay que trasladar las variables cualitativas. Y al eje Y la variable numérica o cuantitativa. Y luego voy a dar clic en aceptar porque la sintaxis ya la tienen ustedes. Ok, vean, este es el histograma por tratamientos. Vean que de una manera gráfica ya nos da un indicio. Vean, esas columnas tienen un comportamiento discrepante, diferente. Por lo tanto, esas raciones alimenticias, lo más seguro es que en el análisis de varianza van a presentar diferencias estadísticamente significativas. Y esto nos lo dice este gráfico a través del comportamiento de las barras. ¿De acuerdo? Nos da un indicio de que probablemente los tratamientos presenten diferencias significativas. Luego, siguiendo el mismo protocolo, hay que generar el histograma, pero para las columnas y luego el histograma por filas. Ustedes simplemente corran los comandos. Ahorita explico los pasos, que son los que ejecutamos para los tratamientos. Gráficos, generador de gráficos. Ahora retiramos los tratamientos y vamos a trasladar las columnas. ¿Ok? Y voy a dar clic en aceptar porque ustedes ya tienen la sintaxis y ya corrieron el comando. Vean, ahí están las columnas
el efecto de columnas, y las columnas estaban representadas por los cerdos con diferentes pesos, cerdos con diferentes pesos. Vean que aquí hay un error de redacción en columnas, son los cerdos con diferentes pesos, y ese viene desde la matriz. Vean la importancia, aquí dice columna día, y aquí en columna tendrían que estar los pesos iniciales de los cerdos. Y aquí en tratamientos, raciones alimenticias. Y vean qué tan importante es elaborar bien la matriz desde el inicio. Ok, viendo este efecto, este factor de bloqueo que son los pesos de estos cerdos, vean que las columnas casi tienen un comportamiento homogéneo. Por lo tanto, este gráfico, este histograma da un indicio que ese factor de bloqueo no va a presentar diferencias significativas en el análisis de varianza. Pero repito, solo es una probabilidad, ¿de acuerdo? A través del comportamiento de este gráfico. Y vean que es totalmente diferente con los tratamientos. Vean el comportamiento de las columnas, ¿de acuerdo? Es discrepante, es diferente. Y en el caso de este factor de bloqueo, que son los pesos, las columnas casi son homogéneas. Ok, ahora vamos a ejecutar el histograma, pero para las filas, que eran los periodos de alimentación. Gráficos, generador de gráficos, retirar las columnas e incorporar las filas. Y luego voy a dar clic en aceptar porque ustedes ya tienen la sintaxis. Y vean, de igual manera, vean, aquí están las filas, que las filas son los periodos de alimentación, 5 periodos de alimentación. Y vean que también, al igual que las columnas, casi que son homogéneas. Probablemente en el análisis de varianza en la tablita de Lambda no resulten significativas las filas. Ok, veamos la sintaxis. Luego nos pide que generemos los gráficos de líneas por tratamientos, por columnas y por filas. Procedan ustedes a correr los comandos y yo explico los pasos que son los mismos. La diferencia es la representación gráfica. Gráficos, generador de gráficos. Y ahora seleccionamos líneas. La primera alternativa, dando doble clic izquierdo. Ok, en el eje X trasladamos los tratamientos. Retiramos las filas, trasladamos los tratamientos. Y luego en el eje Y la variable respuesta que son las ganancias de peso. Luego voy a dar clic en aceptar porque ustedes ya tienen la sintaxis. Y vean, ahí está el gráfico de líneas por tratamientos. Ustedes pueden asignarle que le represente las medias. Y al igual que el histograma, vean que existe un comportamiento bien discrepante, diferente. Por lo tanto, probablemente los tratamientos resulten significativos en el análisis de varianza. El mismo procedimiento para el gráfico de líneas para columnas y por filas. Gráficos, generador de gráficos. Ok. Retiramos tratamientos e incorporamos las columnas y luego aceptar. Vean, una línea casi que homogénea, por lo tanto, al igual que habíamos argumentado con el histograma, probablemente esos pesos iniciales no resulten ser significativos. Y ahora vamos a ejecutar las filas. Gráficos, generador de gráficos. Luego retiramos las columnas e incorporamos las filas. Y finalmente aceptar. Estoy dando clic en aceptar porque ustedes ya tienen la sintaxis con los comandos. Y vean que los 5 periodos de alimentación, al igual que los pesos iniciales, poseen un comportamiento homogéneo. ¿De acuerdo? Probablemente en el análisis de varianza no sean significativos. Ok. Ahora que ya generamos los gráficos, ya hicimos el análisis exploratorio, vamos al ritual de significancia estadística, según su sintaxis.
hay que verificar el supuesto de distribución normal. Ustedes simplemente corran el comando. Ahorita explico los pasos para verificar la normalidad. ¿Okay? ¿Cuál es el protocolo? Analizar, estadísticos descriptivos y luego explorar. ¿Ok? Y en explorar, como ya había habilitado esta ventana, activar gráficos. Y en gráficos, vean cómo vamos a generar la normalidad solo para los tratamientos, no para los demás factores de bloqueo. Luego nos trasladamos a gráficos y en gráficos desactivar detalle y hojas y activar gráfico de normalidad con pruebas. Continuar y aceptar. Di aceptar porque la sintaxis ya la tienen ustedes, no, por ello no di clic en pegar. Ok, y vean que según la normalidad, vean que prácticamente según este test de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk, las raciones A y B aparentemente no tienen un comportamiento normal, pero el resto, la C, D y E, sí tienen un comportamiento normal. Esto al comparar la probabilidad estadística, vean que es decir, esta significancia, el p-valor, este p-valor está por arriba del 5%, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Eso lo podemos ver a través de la siguiente gráfica. Vean, esos p-valores están por arriba del 5%, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Ok, usted como investigador, al ver este comportamiento del test de Kolmogorov y Shapiro, podría tener la incertidumbre o la duda si en verdad esta variable posee distribución normal. Si estas raciones están presentando distribución normal en la ganancia de peso. Ok, por el momento vamos a afirmar que cumplen con la normalidad. ¿Cómo usted va a determinar definitivamente no cumplen con los supuestos al verificar la homogeneidad de varianzas? ¿De acuerdo? Si usted al verificar la homogeneidad de varianzas no se cumple, entonces no se cumple también la normalidad. Por lo tanto, o tenemos que transformar esos datos o simplemente tratar los datos atípicos. Ok, al direccionarse al gráfico de cajas, vamos a ver posiblemente por qué es que estas no cumplen con esa normalidad. En el diagrama de cajas o box plot. Y vean en el box plot, efectivamente, aunque es la ración D, hay unos datos atípicos aquí, ¿de acuerdo? En la ración D. Probablemente por estos datos atípicos es que no presentan normalidad la ración A y la B. ¿De acuerdo? Probablemente. Entonces, si al verificar el supuesto de homogeneidad de varianzas no se cumple con ese supuesto, un primer camino es tratar estos datos atípicos. O un segundo camino es transformar los datos. Pero vamos a verificar la homogeneidad de varianzas. Ok, y para ello vamos a ejecutar el último paso de la sintaxis, que es la técnica del análisis de varianza y el test de homogeneidad, que es el test de Leven. Ustedes simplemente corran ese comando. Ahorita explico el protocolo o los pasos. Analizar, modelo lineal univariado. Vean que es el mismo camino con el que hemos trabajado el diseño completo al azar, el diseño de bloques. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Variable dependiente, luego los factores fijos. Y aquí está la diferencia, que en el diseño completamente al azar, en factores fijos simplemente son los tratamientos. En el diseño de bloques, en factores fijos, además de los tratamientos, se incorpora un factor de bloqueo. Y en el diseño de cuadro latino, además de los tratamientos, se incorporan dos factores de bloqueo. ¿Okay? Trasladar los factores fijos, los tratamientos y luego los factores de bloqueo. Y esa es la diferencia, la única diferencia. Luego los pasos son los mismos que se han ejecutado anteriormente. Modelo, construir términos, efectos principales y luego trasladamos los tratamientos, las filas y las columnas. Continuar. ¿Ok?
En gráficos generamos el gráfico de líneas para los tratamientos, el gráfico de líneas para los periodos de alimentación y el gráfico de líneas para los pesos iniciales. Ya está seleccionado gráfico de líneas. Luego continuar. En pruebas post-hot, que son las pruebas de comparación múltiple de medias, estas pruebas se aplican solo para los tratamientos. Eso es importante entenderlo. ¿Ok? Luego seleccionamos las pruebas diferencia mínima significativa o DMS, Chefe, Tukey y Duncan. Y luego continuar. Finalmente, en opciones, activamos la prueba de homogeneidad al 5% porque al 5% lo estamos ejecutando de significancia estadística. Continuar y luego, como ustedes ya corrieron la sintaxis y ya la disponen, simplemente voy a dar clic en aceptar. Y vean, aquí está, ya corrió las instrucciones, la tablita del análisis de varianza previo, vean la homogeneidad de varianzas y aquí nos da un texto, cuando no le genera la probabilidad, le da un texto y dice prueba la hipótesis nula de que la varianza de error de la variable dependiente es igual en grupos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos está diciendo que las varianzas son homogéneas. Se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Y esto nos da una garantía de que no nos tenemos que preocupar por la normalidad. ¿Ok? Por lo tanto, hoy sí podemos analizar la tabla del análisis de varianza. Y vean que según esta tabla, los grados de libertad. ¿De acuerdo? Vean que en los grados de libertad, se recuerdan, estamos trabajando prácticamente con un diseño de cuadro latino de 5 por 5. ¿De acuerdo? 5 por 5, 5 filas, 5 columnas. Y de igual manera estamos trabajando con 5 raciones alimenticias. Todo tiene que cuadrar. Si son 5 los niveles, 5 para las filas, 5 para las columnas, 5 para los tratamientos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 5 por 5, 25 grados de libertad. 25 menos 1, 24. Ok. Los grados de libertad para los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? 5 menos 1, 4. Para las filas son 5 periodos de alimentación. 5 menos 1, 4. Y para las columnas que representan los pesos iniciales de los cerdos, que son 5 también, 5 menos 1, 4. Luego 24. 24 menos 4, 20. 20 menos 4, 16. Y 16 menos 4, 12. Vean, 12 grados de libertad. Estamos en el límite de los grados de libertad del error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que la investigación tiene confiabilidad. Si hubiera resultado 11 grados de libertad, estos resultados no son confiables. Pero estamos en el límite, estamos garantizando de que son confiables. ¿Ok? Veamos ahora los valores de probabilidad. Vean, para los tratamientos que son las raciones alimenticias, el valor de probabilidad es 0.00000%. Por lo tanto, es menor que el 5%. Se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Significa que las raciones alimenticias están produciendo diferentes efectos en la ganancia de peso de los cerdos raza Landrace, ¿de acuerdo? Produciendo los mejores efectos alguna de las raciones en estudio. Ok, veamos para las filas. Vean el valor de probabilidad tanto para las filas y columnas. Vean que está por arriba del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Por lo tanto, los periodos de alimentación y los pesos iniciales están presentando iguales efectos en la ganancia de peso. Significa que no era necesario considerar estos factores de bloqueo. No era necesario considerarlos. ¿Ok? Y luego, para afirmar qué tratamiento está presentando los mejores efectos, las pruebas estadísticas. Vamos a analizar la de Tukey porque es la más robusta. Y vean que según Tukey, la ración E está produciendo iguales efectos que la ración C, pero mejores que la D, la A y la B. ¿De acuerdo? La ración C está presentando mejores efectos que la D, la A y la B.
Y finalmente la D está presentando iguales efectos que la A y la B, y la A iguales efectos que la B. Por lo tanto, la mejor ración en términos estadísticos es la E. ¿De acuerdo? Y probablemente en términos económicos la C. ¿De acuerdo? Probablemente. ¿Ok? Y luego tienen los gráficos de líneas que respaldan ese comportamiento. Bien, con esto finalizamos este contenido y la práctica de laboratorio correspondiente al diseño de cuadro latino. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.